A ver, ¿cómo es que una simple etiqueta puede convertir un espécimen, un animalito, en una verdadera cápsula del tiempo científica? Bueno, vamos a descubrir juntos cómo un pedacito de papel, así de simple, puede guardar la historia completa de un descubrimiento. Es fascinante. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué hablamos de una biblioteca de la vida. Luego nos iremos al campo con el cuaderno esencial, descifraremos la anatomía de una etiqueta, veremos las herramientas que se usan para que dure y cerraremos con el legado digital de todo esto. ¡Vamos a ello! Ok, arranquemos con lo básico. Vamos a ver por qué estas colecciones son mucho, pero mucho más que solo un montón de especímenes guardados. ¿Cuál es el verdadero propósito? Miren este ratoncito. A simple vista es solo eso, un ratón. Pero en realidad es un archivo biológico. Piensen en esto, su ADN, los isótopos en su pelo, hasta los parásitos que quizás tenía, cada cosita es una pieza de un rompecabezas gigante que nos cuenta la historia de cómo era su mundo en un momento exacto del tiempo. Y aquí es súper importante entender algo. No se trata de un acto de crueldad. Como bien lo dice esta fuente, es una metodología indispensable. O sea, es una herramienta fundamental. Gracias a esto, los taxónomos, que son los que clasifican las especies, o los ecólogos, que estudian ecosistemas, pueden obtener datos que de otra forma sería imposible conseguir. Entonces piensen en estas colecciones como si fueran bibliotecas gigantescas. Pero en lugar de libros, tienen, bueno, la vida misma. Son archivos físicos de biodiversidad que se han ido construyendo por siglos. Y lo mejor es que están abiertas a quien quiera investigar y hacer un nuevo descubrimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llega un espécimen a formar parte de esta biblioteca? Pues todo me empieza en el campo. Y empieza con una herramienta que parece simple, pero es, clave. Mucho antes de que exista una etiqueta formal, todo empieza aquí, con el cuaderno de campo. Es como la bitácora del explorador, la memoria en tiempo real de la expedición. Y créanme, sin este cuaderno, todo el contexto valioso del espécimen, se pierde, se desvanece para siempre. ¿Y qué se anota ahí? De todo, descripciones del paisaje, notas de la vegetación, cómo estaba el clima, incluso se hacen bocetos del animal vivo para capturar sus colores reales, se toman fotos, se anota su comportamiento. Es que no se trata solo del animal, sino de su mundo entero. Una simple nota como encontrado en una flor de tal tipo puede ser, décadas después, la clave para entender, por ejemplo, cambios en la polinización. ¡Es increíble! Ok, ya con toda esa información del cuaderno, es momento de destilarla en la pieza central, la etiqueta. Vamos a ver qué datos la convierten básicamente en el pasaporte del espécimen. Toda etiqueta que se respete tiene que tener como mínimo estos 3 datos clave. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y quién? Piénsenlo, es literal como el pasaporte de una persona. Sin esos 3 datos, el espécimen es solo un objeto. Un adorno sin historia, que para la ciencia, lamentablemente, no sirve de nada. Y cuando decimos dónde, la precisión es todo. Claro, se pone el país, la provincia, una referencia como cerca del río Azul. Pero el estándar de oro, lo que de verdad importa, son las coordenadas de GPS. ¿Por qué? Porque eso le permite a un científico, quizás 100 años en el futuro, volver a ese punto exacto y ver cómo ha cambiado todo. Es una ventana al pasado. Luego, el cuándo y el quién. La fecha tiene un formato específico, con el mes en números romanos. Y uno diría, ¿para qué tanta formalidad? Bueno, porque la ciencia es global. Así evitamos confusiones, por ejemplo, entre el formato de fecha de Estados Unidos y el de América Latina. Los números romanos son un lenguaje universal. Y claro, siempre se le da el crédito a la persona que lo encontró, al recolector, es lo justo. Muy bien, pero de nada sirve tener los datos correctos si se escriben en cualquier cosa. Hablemos de los materiales, porque la información es tan duradera como el papel y la tinta que se usan. La elección del papel es importantísima. El papel común, el de la impresora de casa, tiene ácido. Con el tiempo, ese ácido lo destruye, lo pone amarillo, quebradizo y adiós datos. Por eso se usan papeles especiales, de archivo, sin ácido, diseñados para durar siglos. Hay alternativas modernas que parecen buenas, como el Tyvek, pero resulta que la tinta no se pega bien o fallan de otras maneras. Lo clásico a veces es lo mejor. Entonces, la moraleja es simple. Usar los materiales correctos, los que ya están probados, garantiza que la información va a sobrevivir. Elegir mal, aunque parezca una solución moderna y genial, es arriesgarse a perderlo todo. Es la diferencia entre dejar un legado para la ciencia o simplemente un papel en blanco.
Y lo mismo pasa con la tinta. Hay que pensar que muchas de estas etiquetas van a pasar su vida sumergidas en alcohol dentro de un frasco. Si usamos una tinta cualquiera, ¿qué pasa? Se corren unas pocas horas, mancha todo y adiós información. Por eso se usan tintas especiales a base de aceite que aguantan lo que sea, no se disuelven. Y para terminar, vamos a ver cómo toda esta información física, este papelito, da el salto a la era digital para que el mundo entero pueda acceder a ella. Aquí es donde la magia ocurre. La etiqueta física se encuentra con el mundo digital. Cada dato se pasa a bases de datos y de repente ese escarabajo que estaba guardado en un cajón en un museo en, no sé, Londres, puede ser estudiado por un científico en Tokio sin que nadie tenga que tocarlo. Y este sistema digital es una revolución, de verdad. Con un código de barras puedes vincular, por ejemplo, la piel de un animal que está en un cajón con su esqueleto que está guardado en otra sala. Todo conectado. Pero lo más importante es que reduce el daño. La gente puede ver los datos sin tener que manipular el espécimen una y otra vez, protegiéndolo para las futuras generaciones. Y el resultado final es este: bases de datos online, como esta del Smithsonian, que ponen las colecciones al alcance de todos. Y eso es poderoso. De repente, los datos de un insecto recolectado en Panamá hace 50 años pueden ser la pieza que faltaba para un estudio sobre cambio climático que se está haciendo ahora mismo en Europa. Conecta todo. Al final, cada espécimen es una foto instantánea de un momento en el tiempo. Es una pieza de evidencia que guarda respuestas a preguntas que quizás ni siquiera se nos han ocurrido todavía. Son un legado increíble, esperando en silencio a que las nuevas generaciones sigan con este viaje de descubrimiento.